En el Evangelio de Marcos, hermano, vamos a leer a partir del versículo 14 hasta el versículo 29, hermano. Dice la palabra de Dios así: cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, los saludaban. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo si tú puedes?, le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: Creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le dijo: esta clase con nada puede salir, sino con oración. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y un día más, Señor, nos das esa porción, Padre. Y te pedimos, Señor, que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor, a tu iglesia. Que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor, a tu pueblo, Señor. Que el día de hoy tomemos esa porción, Señor, que nos corresponde, Señor, y la arraiguemos en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, para poner en práctica, Señor, lo que tú quieres que hagamos para honrar y glorificar tu santo nombre, Señor. Mueve, Señor, nuestros corazones, Señor, a tener una fe, Señor, piadosa, una fe, Señor, que esté firmemente, Señor, arraigada a ti, Señor, a ti, la roca, a nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, grande, omnipotente. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor. Fluye, Señor, en cada una de las personas, Señor, que puedan escuchar con esos oídos espirituales, Señor, y que puedan entender, Señor, lo que tú quieres hablar a tu pueblo el día de hoy. Mi Dios, pues en tus manos estamos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En la última predicación, hermano, el último sermón que compartí con ustedes, pues ya fue hace tiempo. Ya fue hace ratito, yo creo que como 2 meses, a lo mejor tal vez menos. Pero recordamos en ese último sermón cómo Jesús había llevado con él a Pedro, a Santiago y a Juan al Monte Santo, al monte de la Transfiguración. Y recordamos esa escena, hermano, a Cristo en el esplendor de su divinidad. No solamente junto a Pedro, no solamente junto a Santiago y Juan, sino que también estaban Elías y Moisés en ese monte santo, en el monte de la Transfiguración, en el monte en el cual Cristo llevó a Pedro, Santiago y a Juan para fortalecer su fe. Y quiero que recordemos un poquito, yendo a 2 de Pedro, capítulo 1, leyendo de los versículos 16 al 18, donde Pedro habla acerca de este momento que él sufrió allá en el Monte Santo con Cristo Jesús. Lo que ellos sufrieron con Cristo Jesús, en el aspecto de que él vivió una experiencia al ver a Jesús en el esplendor de su divinidad, ¿sí?
porque mostró su deidad, su divinidad. Él estaba, bueno, aquí como humano, pero cuando los llevó en la transfiguración, Él se mostró en toda su divinidad ante ellos tres. Y vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 1, de los versículos 16 a 18. ¿Qué fue lo que marcó en ese momento a Pedro y a ellos como discípulos? Dice: porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Escuchando ellos la voz de Dios, nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Cuando Pedro está predicando esto, la intención de Pedro con la audiencia es fortalecerlos de la misma manera que Él fue fortalecido por parte de nuestro Señor Jesucristo allá en el Monte Santo, en el Monte de la Transfiguración, hermano. Pedro quería que la fe de aquellos que estaban escuchándolo se fortaleciera de la misma manera que se fortaleció su fe cuando él estuvo allá con nuestro Señor Jesucristo en el Monte Santo, hermano, fortaleciendo la fe en aquellos que tienen la esperanza en Cristo Jesús. ¿Y por qué fortalecer esta fe, hermano? Recordemos cómo terminaron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Terminaron siendo mártires por causa del Evangelio, a excepción de Juan, ¿verdad? Él no padeció una muerte, pues vamos a llamarlo una muerte sufrida, pero ahí en adelante murieron de diferentes maneras, siendo decapitados, siendo Pedro, en el caso de Pedro, también crucificado de cabeza. Entonces Jesús fortaleció la fe de los discípulos para que ante la adversidad, ante la lucha, ante la prueba, ante la tentación, ellos perseveraran precisamente en la fe en Cristo Jesús. Y se queda esta escena, hermano, en la que ellos están siendo fortalecidos, ven el esplendor de la gloria de Cristo y bajan, pero se encuentran con algo diferente a lo que estaba ocurriendo ahí arriba. Hay un contraste, pues se encuentran los otros discípulos con una impotencia en ellos mismos, sentían una impotencia, porque vamos a leer a partir del versículo 14. Vamos a leer el versículo 14, hermano. Dice: cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Vamos a leer el 15 también. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, lo saludaban. Hermano, había una multitud que se había dirigido hacia donde estaban los discípulos, pensando que estarían encontrando a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la sorpresa cuando baja nuestro Señor Jesucristo, baja con los discípulos, baja con Pedro, con Santiago y con Juan? Se encuentra con que estos mismos discípulos están discutiendo, y están discutiendo con nada más y nada menos que con los escribas. Los escribas, las personas que siempre estaban acechando a Jesús, que estaban acechando a los discípulos a que se equivocaran, a que se hicieran algo malo, para buscar exponerlos delante de la gente, delante de las personas, tratando siempre de humillarlos, hermano. Y llega nuestro Señor Jesucristo y todos se sorprenden. Llega, pero cuando lo ven, dice aquí la palabra, se sorprendieron, corrieron hacia él y lo saludaron. Hermano, un detalle importante es de que tenemos que ver, es que entre toda esta multitud de gente que corrió hacia Jesús,
sí, que se sorprendió al verlo y corrió para saludarlo, gran cantidad de esa multitud, tal vez la mayoría, buscaba a Jesús por motivos incorrectos, por los motivos equivocados. No necesariamente porque Él es quien iba a morir en la cruz del Calvario para que se arrepintieran, para el perdón de sus pecados, sino que la mayoría de las personas que iban y buscaban a Jesús entre medio de esas multitudes, ellos buscaban a Jesús, al Jesús de los milagros, al Jesús de las sanidades, al Jesús que expulsaba fuera demonios, al Jesús que les podía dar esa paz temporal, momentánea en sus vidas. Y es algo, hermano, que sucede hasta el día de hoy. Es algo que sucede hasta el día de hoy. Y lo podemos ver a través de las iglesias, ¿verdad? Que solamente hablan de la prosperidad. La mayoría de esas iglesias tú las vas a poder ver llenas, hermano. La mayoría de las iglesias que te hablan solamente de que Dios te va a prosperar, que lo que tú le pidas Él te va a dar, si te hace falta una casa Él te la va a proporcionar, que si te hace falta un auto Él te lo va a dar, tú eres hijo de Dios, tú eres rey, tú eres cabeza, no eres cola, etcétera. Ese evangelio de la prosperidad en el cual le ofrece a las personas inconversas aquello que Dios ha prometido a sus hijos. ¿Sí me explico? Sin predicarles ese arrepentimiento, esa fe que deben de tener en Cristo Jesús, hermano. Y eso ha afectado, hermano, siempre porque como hombres nuestra tendencia como humanos, pues nosotros somos pecadores. Y nuestra carne desea las cosas de la carne, nuestra carne desea la vanidad, nuestra carne es una lucha constante contra nosotros mismos, hermano, y era lo que también padecía entre medio de esa multitud. Buscaban a Jesús por los motivos incorrectos. Pero Jesús es tan bueno, Jesús es tan misericordioso, hermano, que a pesar de que Él sabía que la mayoría de las personas lo buscaban por los motivos incorrectos, Él siempre estaba dispuesto a hacer el bien. Y eso es lo que vamos a leer aquí en el versículo 16. En el versículo 16 vamos a ver, hermano, a un padre angustiado y también a unos discípulos que no supieron qué contestar al maestro ante la pregunta que él les hizo a continuación. En el versículo 16, ¿qué discuten con ellos?, les preguntó. El versículo 17, y uno de los de la multitud respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Esta pregunta que Jesús hace, Jesús se las hace directo a sus discípulos. ¿Qué están discutiendo? Están discutiendo con los escribas, están discutiendo entre medio de la multitud, pero los discípulos no supieron qué contestar. Los discípulos se quedaron callados ante la pregunta que les había hecho nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué discuten con ellos? No hubo palabra de ellos. Y entre la multitud sale un padre y le dice: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, versículo 18, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron, hermano. De entrada, hermano, una vez más podemos ver a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo que los demonios existen. Los demonios existen, no es una fantasía, no es pues una mera imaginación. Los demonios existen y lo habla su evangelio, hermano. ¿Por qué creer, hermano, que donde quiera que nosotros volteamos hay personas que creen en lo paranormal? Hay personas y hacen programas, hacen películas, hacen series, hacen documentales acerca de cosas paranormales, hermano. Las personas creen, el mundo cree en las cosas paranormales, cree que los demonios existen, cree que los fantasmas existen, hermano.
Pero cuando tú los traes y les expones la palabra y ves tal cual como lo que dice la palabra, este tipo de relatos se les empiezan a hacer como una fantasía. Eso es pura, están de fantasiosos esos cristianos. Esos cristianos están bien chiflados. O sea, creen allá en los programas, creen allá en todo lo que se habla de cosas paranormales, pero vienes y expones a la luz de la palabra el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no creen la verdad. No creen la verdad, hermano. Rechazan la palabra de Dios precisamente por eso, hermano, porque es la verdad, hermano. Marcos, hermano, aquí detalla el sufrimiento del muchacho, todo lo que él estaba padeciendo, y vemos a este padre que se encuentra angustiado y él iba en busca de nuestro Señor Jesucristo. Y al estar allí entre medio de la multitud, los discípulos, no está Jesucristo, pero están sus discípulos. Y estos también tienen poder para sanar, estos también tienen autoridad para echar fuera demonios. Y da la casualidad, hermano, que llega, se presenta, le dicen: ayúdenme, échenme fuera este demonio. Pero los discípulos no pudieron expulsar ese demonio. Pero el Padre ve una esperanza cuando llega nuestro Señor Jesucristo, cuando Él baja, ve una esperanza en Él. Y dice en Mateo, hermano, en Mateo 17, que es donde está este pasaje también, dice que el Padre llegó y se postró delante de Jesús, que Él llegó y se arrodilló delante de Jesús, cosa que aquí Marcos no detalló. Pero el Padre estaba tan angustiado, Él estaba desesperado, que cuando vio que Jesús bajó, dijo: ya no pudieron los discípulos, pero vio que Jesús bajó, esta es mi esperanza, esta es mi última esperanza. Voy y me postro delante de Él, voy a rogar a Él. Hermano, se encontraba desesperado. Él se encontraba desesperado, y no era para menos, hermano. No era para menos. Su hijo estaba siendo atormentado por un demonio. Su hijo estaba sufriendo, hermano. Imagínate tú como padre, los que son padres, ver a tu hijo desde su niñez siendo atormentado por un demonio, causando daños físicamente en él. Aquí dice la palabra, ¿verdad? Ahorita lo leíamos y lo vamos a volver a leer más adelante, que ese espíritu lo ha echado en el fuego y también lo ha echado en el agua para destruirlo. Ese muchacho ya tenía marcas en su cuerpo, ya estaba dañado físicamente por ese demonio. Ya había sido quemado, ya traería llagas, ya traería cortadas, cosas, cicatrices. Su cuerpo ya estaba dañado, hermano. ¿Y a quién de nosotros como padre nos gustaría ver a nuestros hijos así? Nadie, hermano. Yo creo que si llegara a pasar con nuestros hijos de la misma manera que lo hizo este padre, yo creo que en los momentos simplemente en los cuales ellos padecen una enfermedad, lo primero que hacemos, ¿qué es? Oramos por ellos. Señor, te pido por la sanidad de mi hijo. O pedimos a los hermanos que oren por nuestros hijos, hermano, por su sanidad. Hermano, es difícil ver a tu hijo, tener a tu hijo y ver que está padeciendo por alguna enfermedad, que está padeciendo por un dolor, hermano. Yo les he comentado anteriormente lo que a mí me pasó con Yoshuita, con el tremendo Yoshua. Y ya yo sentía que se me moría en mis brazos mi hijo, y es algo bien difícil, hermano. Es algo bien difícil que como padre tú lo tengas en tus brazos, no estés respirando, hermano. Es algo que a cada uno de nosotros, los que son padres, no desearíamos pasar. Pero este padre estaba desesperado porque con ese muchacho ha estado padeciendo por causa de ese demonio, ha estado siendo atormentado por causa de ese demonio. ¿Desde cuándo, hermano? Desde su niñez. Pero vamos a leer
a continuación, hermano, algo hermoso por parte de nuestro Señor Jesucristo, en el cual, a pesar de que Él se molesta con sus discípulos, a pesar de que Él tiene ese momento de enojo en contra de ellos, no afecta el que Él sea bondadoso, el que Él sea misericordioso, hermano. A pesar de la decepción que Él tuvo en ese momento con sus discípulos. Y vamos a leer rápidamente el versículo 19. Y Jesús le dijo, después del que el Padre le dice, le dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Y Jesús les dijo a sus discípulos, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Hermano, Jesús se había decepcionado de sus discípulos. Y a pesar de que desde luego pues Él es Dios, ¿verdad? Jesús lo sabe todo, Jesús lo conoce todo. Él sabía pues que iban a permanecer y que iban a ser fieles hasta el final. Pero Jesús estaba mostrando que nosotros como humanos, los discípulos en su humanidad, tuvieron una falta de fe. ¿Y cuál fue la molestia de Jesús acerca de esos discípulos? Que la falta de fe, Él nos está demostrando que la falta de fe es un insulto a Dios. La falta de fe en la vida del creyente es un insulto a Dios. Cuando nosotros nos volvemos para atrás, hermano, cuando nosotros olvidamos nuestro primer amor, cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de servir al Señor, cuando viene esa pereza espiritual porque pues estás guiándote más por la carne, otras veces por las cosas del mundo, no sé, diferentes cosas que te alejan de Dios, pero principalmente eso, la falta de fe es un insulto a Dios porque prácticamente estás dejando de creer en Él, dejando de creer en su palabra. Y recuerde lo que dice la palabra de Dios, hermano. Sin fe es imposible, ¿qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si nosotros no tenemos fe. Y esto era algo que Jesús estaba señalando en estos discípulos. Generación incrédula, faltos de fe. No recuerdan que sin fe es imposible agradar a Dios. Traigan al muchacho. Traigan al muchacho. Versículos 20 y 21, hermano. Y lo llevaron ante él, llevaron los discípulos al muchacho delante de él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho. Y este, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, le respondió. Hermano, lo que le mencionaba ahorita anteriormente, Jesús es Dios. Jesús lo conoce todo. Él sabe todo. Sabía que a pesar de que los discípulos les faltó fe en ese momento, de que se apartaron, se alejaron de Dios, Él sabía que ellos iban a permanecer hasta el final. Lo podemos ver a través de la palabra, ¿verdad? Cómo murieron por causa del evangelio de Cristo. Pero de la misma manera, hermano, que conocía la vida de los discípulos, también conoce la vida del padre y del muchacho, hermano. Y a pesar de que Él conoce la condición de la vida del muchacho y del padre, que Él todo lo sabe, Cristo demuestra un interés por ellos. Le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Como si Jesús no lo supiera, Él todo lo sabía. Jesús sabía cuánto tiempo tenía este muchacho con ese demonio que estaba siendo atormentado. Pero cuando Jesús hace esta pregunta al Padre, Él está demostrando un interés a la condición de ellos, un interés en la condición de ellos, porque cuando tú demuestras ese interés en la condición de las personas, hermano,
no estás demostrando más que amor, el amor de Dios. Y era lo que Jesús estaba haciendo con el Padre, demostrándole su amor en medio de la aflicción. Estaba demostrándole que era importante, que le tomaba importancia a lo que el Padre le iba a contestar. Estaba interesado por la aflicción que estaban pasando ellos, hermano. Y ese Padre pudo ver una esperanza para su Hijo por medio de Cristo Jesús. A partir del versículo 22 y 23 vamos a leer. Dice: muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cuál es la contestación de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo si tú puedes? Le dijo Jesús: todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Qué podemos ver en estos versículos, hermano? Que para el que cree todo es posible, hermano. ¿Y qué es la fe, hermano? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Tener fe, hermano, y pedir a Dios no quiere decir que nosotros pidamos lo que a nosotros se nos antoje. Y nosotros nos podemos dar cuenta, allí en Hebreos, si leemos todo el capítulo 11, nos podemos dar cuenta de que la fe no se trata de nosotros. Nuestra fe está depositada en Dios, no para que Él cumpla nuestros antojos, no para que Él cumpla nuestros deseos, nuestras pasiones carnales, sino que nuestra fe está depositada en Dios porque tenemos la convicción de que Él va a cumplir lo que Él ha prometido a su iglesia. Amén. Él no va a cumplir lo que a mí se me antoje. Él no va a cumplir lo que yo desee, mis necesidades físicas aquí en la tierra, que si quieres lo puede hacer, pero no puedes manejar tu fe o tomar este pasaje como muchos lo toman, que dice: todas las cosas son posibles para el que cree, pero no se trata de ti. No se trata de ti, se trata de Él. La fe tiene que estar depositada en Él, con la firme convicción de que Él va a cumplir todas sus promesas. Y Él nos ha prometido hacernos bien. Él libera a este muchacho, hermano. Él expulsa el demonio de este muchacho. Él lo hace libre. Pero veremos qué es necesario en nuestras vidas, ¿sí? De alguna manera, para que Dios sobre en nuestras vidas, en medio de nuestras necesidades, para ver las bendiciones de parte de Dios en nuestras vidas. Versículo 24. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, 24, perdón, al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Hubo una humillación por parte del Padre para con nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo le dijo: yo tengo el poder para hacer. Aquí el problema no está en que si yo tengo el poder para hacerlo. Él le dice: para el que cree todo es posible. Aquí el detalle está en que tú crees. ¿Tú crees que eso puede ser posible? ¿Y qué es lo que le dice este padre? Creo, ayúdame en mi incredulidad. La fe de este padre no estaba bien fortalecida. No estaba bien fortalecida. Él se humilló delante de Dios y le dijo: ayúdame. Sí, creo, pero no estoy bien fortalecido, bien cimentado en esta fe. Quiero que me ayudes en medio de esta incredulidad. Tú eres el único que puede fortalecer mi fe. Ayúdame en mi incredulidad, hermano. Y la falta de humillación
delante de Él y pedirle que queremos creer, que nos ayude a creer. Por falta de eso, hermano, muchas veces nos perdemos las bendiciones de Dios, porque no estamos depositando nuestra confianza plenamente en Él, hermano. No estamos depositando nuestra fuerza, nuestra fe plenamente en Él. Está a medias. Sí creo que tú eres el Hijo de Dios. Sí creo que tú eres el que ha venido para salvarme. Pero nuestra fe se queda a medias porque nuestra vida no está dependiendo totalmente de su voluntad, hermano. Y es algo que nosotros vamos a padecer mientras estemos en esta tierra, en este mundo de pecado. Nuestra fe no va a ser perfecta, hermano, aquí en la tierra. Nuestra fe aquí va a fallar. Ante medio de los problemas, en medio de las situaciones adversas, ¿cuántas veces no hemos confiado en Dios? Yo creo que muchas veces hemos dejado de confiar en Dios. Han venido problemas, han venido situaciones adversas, han venido pruebas, han venido luchas, han venido tentaciones también, hermano. Y nuestra fe ha menguado porque hemos dudado del poder de Dios. Todos en algún momento hemos dudado del poder de Dios y hemos actuado con nuestras propias fuerzas para resolver nuestros problemas. Dígame que no. Hemos actuado así, hermano. En nuestra tendencia como humanos, como personas que fallan. Amén. Nuestra fe, hermano, no va a ser perfecta mientras nos encontremos aquí en esta tierra. No va a ser perfecta. Va a haber momentos en los cuales nos sentimos así bien cristianos, así que dices tú, no, nadie me aleja aquí de mi Señor, yo estoy bien feliz, estoy bien alegre, y predicando y hablando donde quiera que te topas una persona, buscas la oportunidad para predicarle el evangelio, estás en tu trabajo con tus compañeros y empiezas a predicarles, estás en la escuela, llamas a más compañeros y les quieres predicar, hacer un grupo vamos a orar los cristianos y por los demás, y estamos bien animados por predicar el evangelio de Cristo, por hacer la obra de Él. Pero llegan también los momentos en los cuales padecemos esas aflicciones y dudamos de Él. ¿Qué pasa en medio de muchas veces de esos problemas? Dejamos de orar, hermano. Dejamos de esforzarnos por honrar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Viene una crisis, una depresión que estamos pasando y no tenemos ganas de servir a Dios. No tenemos ganas de leer la Biblia, no tenemos ganas de ayunar. Perdemos en su mayoría toda comunión con Dios, hermano. Empezamos a ver y hacer cosas que no debemos hacer. Ya el pecado como que ya no afecta tanto nuestra vida. Ya si volteas a ver a una muchacha muy bonita por allá por la calle y dices, pues la voltea a ver, está hermosa esa mujer, pero ya no podemos, ya no nos causa esa aflicción en nuestro corazón. No nos causa esa aflicción en nuestro corazón de decir, híjole, estoy fallando a Dios. No recuerdas que no es tu esposa. Y empieza a ver esos detalles, hermano, en tu vida, que empiezas a flaquear. Ya no le muestras importancia a las discusiones y dices, ese pecado ya no me afecta. Jesús muchas veces Él crea las tormentas en nuestras vidas, crea las aflicciones en nuestras vidas para depositar y fortalecer nuestra fe en Él, hermano. Y lo veíamos lo que Él pasó con sus discípulos cuando estaban en la barca, ¿verdad? Que se avecinaba una tormenta y Jesús los veía a ellos
y no veía el miedo que había en ellos, sino los veía a ellos fortaleciendo su fe en medio de que estaban pasando por esa tormenta. Y muchas veces Jesús crea esa tormenta para voltearlo a ver a él, hermano. Y esa es nuestra fe, hermano, porque a pesar de que muchas veces Él haga ese tipo de situaciones, cree esas tormentas y permita ese tipo de problemas para fortalecer nuestra fe, a pesar de que Él nos ha rescatado y nos ha salvado muchas veces de esos momentos, nuestra fe va a fallar. En algún momento, en algún punto de nuestra vida como cristianos, nuestra fe va a menguar. Se va a disparar la duda ante el primer problema que tengamos. Se va a disparar la duda. Y vamos a pensar, híjole, ¿y qué va a pasar en medio de este problema? ¿Qué va a pasar con mi hijo si tiene esto? ¿Cómo le voy a hacer? Y nuestra confianza en Dios empieza a menguar. Y eso es lo que Jesús nos llama a través de este versículo, el versículo 24, a que luchemos siempre contra la duda, que a pesar de que nuestra fe va a fallar mientras estemos en este mundo, nuestra fe no va a ser perfecta. Es importante reconocer a Cristo y pedirle que Él fortalezca tu fe, porque solamente en Él podemos crecer, hermano. En Él plenamente, si nosotros confiamos en Él, es el único en el cual nos vamos a poder desarrollar. Vamos a poder seguir creciendo espiritualmente, hermano. Si nosotros tenemos un anhelo, si nosotros tenemos un deseo por servir a Dios, tal vez ahorita no estás en la posición que quieres estar en cuanto a glorificar a Dios, en cuanto a honrar el nombre de Dios. Tal vez hay deseos, hay sueños que tú tienes por hacer para la obra de Cristo. Pero no lo vas a hacer si tu fe no es fortalecida por medio de Cristo Jesús. Él es el que deposita esa fe, de Él es la fe. Él es el único que nos puede hacer crecer, hermano. A continuación, hermano, a partir del versículo 25, vemos la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en el muchacho. Y vemos cómo su autoridad y poder es manifiesta una vez más, hermano. Una vez más el Señor, delante de todos, demuestra su poder. Él ya había sanado, ya había echado fuera demonios, pero una vez más Él demuestra su misericordia, Él demuestra su bondad. Y vamos a leerlo de los versículos 25 al 27. Dice la palabra de Dios así: cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Después de que Jesús le ordenó al demonio: espíritu mudo y sordo, sal de él, el demonio, ¿qué fue lo que él quiso hacer? Causar más estragos antes de salir de él, más estragos en su cuerpo, más dolor, hermano, más aflicción hacia el cuerpo del muchacho. Pero hay un detalle que Marcos no menciona, pero que Lucas sí. En Lucas 9:42, vamos a leerlo rápidamente. Lucas 9:42 brinda un detalle muy agradable, hermano. Lucas 9:42 dice: cuando éste se acercaba al demonio, el demonio lo derribó. Cuando Jesús se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Hermano, de alguna manera este padre había perdido a su hijo.
él había perdido a su hijo. Les comentaba ahorita acerca de Yoshua. Yo me recuerdo mucho ese momento que yo lo tenía entre mis brazos y él no respiraba, estaba suelto entre mis brazos, siendo un bebé. Y recuerdo que cuando oré por él, lo último que le dije al Señor: Señor, es tuyo, que se haga tu voluntad. Y cuando esa última parte que le digo al Señor: Señor, obra haciendo tu voluntad, pues Él permite que él vuelva en sí, Yoshua. Yo me quiero imaginar a este padre teniendo a su hijo. O sea, gracias a Dios que me permitió tener a Yoshua y disfrutarlo y convivir y jugar y reír, también enojarme con él y probablemente viceversa, no sé, pero estando con él bien sano, creciendo con él en esta primera etapa de su vida. No me hubiera imaginado si no estuviera. O sea, qué difícil recordarlo y decir: no pude crecer con él, no pude estar con él, no fui a su primer día de kinder, no lo llevé porque pues ya no está, etcétera. Imagínate el tormento también de este padre, lo que él estaba pasando, hermano, en ese momento, porque él tenía a su hijo, pero no lo tenía a la vez. Desde su niñez estaba siendo atormentado por el demonio. No tenía un conocimiento de sí mismo este muchacho por causa de este demonio. Imagínate el padre no poder disfrutarlo desde su niñez, el ir a correr con él al parque, el jugar a la pelota, el llevarlo a su escuela, el preguntarle cómo está, cómo le va, y todo lo que tú y yo hacemos con nuestros hijos, hermano, él no lo había podido hacer. Y todavía peor aún, imaginarse de que en esa condición en la cual se encuentra ese muchacho, pues probablemente pues no va a ver cómo él se va a casar, pues va a tener su vida, sus planes. O sea, el padre estaba totalmente angustiado por su hijo, hermano. Él estaba angustiado por su hijo. Sentía ese dolor de no poder tener una vida normal, una convivencia normal con su hijo, hermano, porque estaba perdido. En Lucas 9:42 lo que nos dice es que Jesús lo tomó y se lo devolvió a su padre, se lo regresó a su padre, hermano. Para un padre, ver que su hijo está perdido, sin Dios y sin consuelo, hermano, es algo muy triste, muy difícil. Y mencionaba ahorita a nuestra hermana Vero: oremos por nuestros hijos, porque que nuestros hijos estén aquí, sentados en la banca y vengan a los servicios, no es garantía de que ellos sean salvos. Ellos necesitan conocer ese plan de salvación, necesitan conocer el evangelio de Cristo, necesitan ver y conocer, entender cuál es la obra que Cristo hizo al venir a morir por nosotros. Hermano, es nuestra tarea, es nuestro deber, sí, el predicarles, pero la salvación de ellos no depende de nosotros. Depende única y totalmente de Dios, de Dios. Sí es nuestro deber predicarles, sí es nuestro deber instruirlos, sí es nuestro deber amarlos, ayudarlos, pero la salvación es del Señor. Amén. Qué dolor tan grande es para un padre ver que su hijo está perdido sin Dios y sin consuelo. Hay muchos padres cristianos que sus hijos no son cristianos y desde luego padecen ese dolor. Padecen ese dolor de ver que su hijo no está cerca de Dios, de que no es salvo, hermano. Pero esto es un ejemplo, hermano, y algo que Cristo nos recuerda a través de este pasaje es que Él te entiende. ¿Cómo se presentó delante del Padre? Él lo entendió y Él demostró ese interés por el dolor de ese padre.
al ver que su hijo estaba sin Dios, que estaba sin consuelo, que estaba siendo atormentado por un demonio. Jesús lo entendió, y de la misma manera que Jesús entendió a este padre, recuerda que Él te entiende a ti y que Él tiene el poder para salvar a tu hijo. Pero también tiene el poder para darte el descanso, cualquiera que sea la voluntad de Él. Por último, hermano, vamos a leer el versículo 28 y 29. Y nos vamos a encontrar, hermano, con una escena algo dura, una lección fuerte, una lección dura, pero necesaria para el crecimiento espiritual de sus discípulos. Hermano. Y vamos a leer a partir del versículo 28. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: esta clase con nada puede salir, sino con oración. Esta lección que nuestro Señor Jesucristo les da es una lección que sacude, hermano. Es una lección que te sangolotea, como que es una lección que te lima para acercarte más a Dios. Los discípulos, cuando ya van a casa, que entra Jesús en la casa, pues ellos se acercan con Jesús y le dicen: pues Señor, ¿por qué? ¿Por qué no pudimos expulsar a esos demonios? Si tú ya nos habías dado autoridad sobre los demonios. Recordemos ahí en capítulo 6 de Marcos, en el versículo 7, cuando Jesús los comisiona a predicar el evangelio por toda Galilea, Él les dio autoridad sobre los demonios. Él les dio autoridad sobre los demonios, hermano. Y vienen los discípulos y se acercan con Él y les dicen: Señor, pero en privado, aquí lo señala la palabra, acá donde no me ve nadie le voy a preguntar, porque es difícil reconocer nuestras faltas de Dios delante de los demás, ¿verdad que sí, hermano? Es difícil reconocer tus fallas, es difícil reconocer tu pecado, es difícil el estar delante de los hermanos, delante de la iglesia y decir: he fallado en esto. Muchas veces lo que hacemos es escudarnos y decir: ¿por qué, Señor? ¿Por qué no has hecho esto en mi vida? Si tú eres mi Dios, si tú me bendices, ¿por qué ahora no? ¿Por qué en esta ocasión no? Lo mismo pasó con estos discípulos, hermano. No quisieron ser expuestos delante de las personas, esperaron a llegar a casa y en privado le dijeron: ¿por qué, Señor? ¿Y qué le dice el Señor? Por su falta de oración. Por su falta de oración. Pero en Mateo 17:20 menciona algo que tampoco menciona aquí Marcos. Además de la oración, Jesús les dice a sus discípulos que esos demonios no pudieron salir fuera por su poca fe. Por su poca fe y por su falta de oración, hermano. Hermano, ¿qué fue lo que pasó aquí? Cuando Jesús los comisiona a los discípulos, cuando Jesús les da autoridad de echar fuera demonios, cuando les da autoridad sobre los demonios, hermano, les decía ahorita, nos encontramos en el primer amor y estamos tan arraigados a su palabra y la leemos y oramos y ayunamos y somos los cristianos más felices y alegres y siempre andamos tratando así de andar así al filito con el Señor, diciéndole: Señor, yo quiero ser un buen hijo tuyo, alegre por donde quiera que vayamos, bien fortalecidos, hermano. Pero muchas veces se nos olvida que estamos viviendo en una guerra espiritual. En una guerra espiritual es la cual nosotros vivimos.
Pero como estamos tan llenos de Dios, tan llenos de su poder, tan llenos de su palabra y conocemos y sabemos y no, ya de aquí soy. Muchas veces se nos olvida, hermano, que el poder del cristiano se encuentra en la oración. Se nos olvida que tenemos que creer en las promesas de Dios, pero también a la misma vez clamar diariamente a Él, hermano. Tenemos que clamar a Dios de lo más profundo de nuestro corazón. Creer y clamar a Dios es algo que va en conjunto, hermano. Y estos discípulos pues creyeron tal vez que lo que Jesús les había entregado ya era algo que tenían por default en todos lados. Ya, y una vez que Jesús me lo dio, pues yo ya no tengo que, pues ya nada, ya yo tengo el poder de Dios y aquí para allá y de allá para acá, sin orar, sin estar en comunión con Él, sin meditar en medio de su palabra. Y por eso Jesús viene y le dice, por su poca fe y por su falta de oración, hermano. Y para nada, hermano, esto significa que orando y que ayunando nosotros vamos a ganar el favor de Dios. No. Orando y ayunando nosotros no ganamos el favor de Dios. Nosotros ganamos el favor de Dios por medio de ¿quién? Por medio de Cristo Jesús. Él es quien ha hecho la obra. Nosotros oramos porque necesitamos fortalecer nuestra fe. Necesitamos de Él. Él no necesita de nosotros, hermano. Nosotros sin Dios, Él sigue siendo Dios. Él no tiene necesidad de ninguno de nosotros, ni tiene necesidad de nuestra oración, ni tiene necesidad de nuestro ayuno, ni tiene necesidad de nuestra alabanza, ni tiene necesidad de que tú prediques, ni tiene necesidad de que tú hagas lo que sea por Él. Él no tiene necesidad de ti, hermano. Él es soberano, Él es autosuficiente. Pero nosotros sí tenemos esa necesidad de Él. No dependemos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no fuimos creados por nosotros mismos, lo dice su palabra. Él es quien nos ha creado. Nosotros tenemos esa necesidad en nuestro corazón, esa aflicción, ese vacío en nuestro corazón. Necesitamos de Él para sentirnos llenos, para sentirnos alegres. Que Él quite eso que no nos puede dejar en paz, que es el vacío de Él. En la falta de Él en nuestras vidas, hermano. Cristo lo ha hecho todo, pero yo me tengo que alimentar, porque a través de ese alimento que Él me da, a través de su palabra, hermano, a través de su palabra y de esa comunión que yo tengo en oración, esa comunicación que yo tengo con Él, Él me va a nutrir y Él me va a hacer crecer espiritualmente, hermano. Cuando nosotros dejamos de hacer eso, cuando nosotros le fallamos a Dios, que dejamos de orar, dejamos de tener comunión con Él, también dejamos de ayunar. Hoy el ayuno también, no sé si haya una práctica así como que ya muy alejada del cristianismo, no sé, pero también, hermano, lo he pasado. La falta de ayuno, hermano, la falta de confiar en Dios. Y eso va menguando nuestra vida espiritual y se empieza a notar. Se empieza a notar, hermano. De repente dejo de orar, dejo de estar en comunión con Dios y mi tiempo se acorta. Ya no tengo tanto tiempo para ti, Señor. Ya ando bien ocupado. Tengo tantas cosas por hacer. Nos empezamos a alejar de Dios. Y empezamos a dejar de darle ese primer lugar en nuestras vidas, hermano. Cuando todo eso pasa no es por otra cosa, sino por la falta de creer, por mi incredulidad, hermano. Hermano, Dios conoce nuestras vidas. Dios sabe lo que nosotros hacemos, sabe, Él conoce todo, hermano. Y tampoco te estoy hablando y diciendo, no, pues es que tú para qué trabajas, tú para qué. No, Dios conoce todo, hermano, conoce nuestras vidas. Él sabe cuando nosotros estamos ocupados, el tiempo, sabe los tiempos que se atraviesan nuestros trabajos con los servicios, etcétera. Él todo lo conoce, hermano. Pero fuera de eso, examinémonos
y veamos si estamos haciendo y estamos dando nuestro mayor esfuerzo por buscar de Dios. Hermano, y para nada esta palabra, esta porción es para hacerte sentirte mal, hacerte sentir culpable, hacerte sentir que le estás fallando. No, para nada, hermano. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es para traer ese arrepentimiento y fe a nuestras vidas. Él quiere que nos movamos por fe por sobre todas las cosas, hermano. Nosotros como iglesia, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los cristianos, los hijos de Dios que conformamos la iglesia, nos movemos por fe. No es cierto, nos movemos por vista. No, nos movemos por fe, ¿verdad que sí? No es por vista, hermano, que nosotros como hijos de Dios nos movemos, sino nos movemos por la fe, por la convicción en que Dios va a cumplir todas sus promesas que Él ha dicho a través de su palabra. Amén. Como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos, necesitamos fortalecer nuestra fe, hermano. Vamos a padecer aflicciones como estos discípulos en este punto de su relación con Dios. Dejaron de orar. Su fe menguó, bajó. Es algo que nos pasa a ti y a mí también, hermano. No somos diferentes a ellos. Tenemos dudas acerca de Dios cuando viene un problema, muchas veces. Nuestra duda muchas veces crece más que lo que decimos creer en Dios. Y es normal porque es una lucha constante que vamos a tener aquí en la tierra contra nuestro propio yo, contra nosotros mismos, hermano, que estamos llenos de pecado y que somos faltos de la presencia de Dios. Tenemos que luchar contra nosotros mismos para depositar nuestra confianza plenamente en Dios, hermano. Pero si tú eres una persona que aún no tiene ese encuentro con Jesús, que aún no has entendido esa salvación de parte de Él y que no eres salvo, ve a Jesús y corre delante de Él, póstrate delante de Él como lo hizo este padre por su hijo. Él es la única esperanza que tienes para que Él traiga esa solución, esa paz a tu vida a través de su preciosa salvación, hermano. Él es fiel y justo para perdonar porque Él es el Salvador. Amén. Dios nos ayude, ¿verdad? Y nos fortalezca, nos guíe siempre a través de su palabra, hermano, y que como iglesia confiemos más en lo que Él ha prometido. Que quitemos nuestros deseos, nuestros anhelos en esta carne, hermano, las pasiones de este mundo, las vanidades. Que Dios nos ayude a quitar todo aquello que nos estorba para tener una buena comunicación con Él, una buena relación con Él, hermano. Que Dios nos ayude a ser fieles siervos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga su palabra y Dios los bendiga, hermano. Oremos. A mí me gustaría que cantáramos un último canto después de esta oración. Y vamos a entonar el himno 241. Avívanos, Señor. Amén. Y mientras esté cantando este canto, pues hágalo con todo su corazón, hermano. Hágalo con todo su entendimiento. Amén. Desmenuce la letra. Trate de desmenuzar la letra. ¿Qué es lo que dice este himno? Y arraiguémoslo en lo más profundo de nuestro corazón. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, mi Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor.
Gracias porque traes tu palabra, Señor. Gracias porque traes tu evangelio, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, para darnos ese crecimiento, Señor, espiritual, ese fortalecimiento, Señor, por medio de la fe, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás al pendiente de nosotros. Gracias porque nos amas, Señor. Gracias porque a pesar de que no lo merecíamos, tú nos salvaste, Señor, y nos perdonaste. Ayúdanos a ser siervos fieles, Señor, delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe cada día crezca más y más, Señor, confiando en las promesas que nuestro Dios ha puesto sobre su palabra. Así es que te lo pedimos todo esto en tu nombre. Amén.